El mundo perdido, 1912. Arthur Conan Doyle. Capítulo 14. Estas fueron las verdaderas conquistas. Habíamos imaginado que nuestros perseguidores, los monos hombres, ignoraban por completo nuestro escondrijo de la maleza, pero pronto salimos de nuestro error. No se oía el menor ruido en los bosques, no se movía una sola hoja de los árboles, y todo era paz a nuestro alrededor. Pero nuestra experiencia anterior nos debería haber puesto sobre aviso para advertir con cuánta astucia y paciencia estos seres podían vigilar y esperar hasta que llegaba su oportunidad. No sé qué destino me espera en la vida, pero estoy muy seguro de que nunca estaré tan cerca de la muerte como lo estuve aquella mañana. Pero voy a contárselo en su debido orden. Todos despertamos exhaustos después de las terribles emociones y la insuficiente comida del día anterior. Summerlee se hallaba todavía tan débil que tenía que esforzarse para tenerse de pie. Pero el viejo estaba lleno de ese áspero coraje que nunca admite la derrota. Celebramos consejo y se acordó que esperaríamos calladamente durante 1 hora o 2 en el lugar donde estábamos, y que luego emprenderíamos el camino cruzando la meseta y contorneando el lago central hasta llegar a las cuevas, donde según mis observaciones vivían los indios. Confiábamos en el hecho de que podríamos contar con las palabras favorables de los que habíamos rescatado, y que ello aseguraría una cálida acogida de parte de sus compañeros. Luego, con nuestra misión cumplida y en posesión de un conocimiento más completo de los secretos de la tierra de Maple White, volcaríamos todos nuestros pensamientos en el problema vital de nuestro escape y nuestro retorno. Hasta Challenger estaba dispuesto a admitir que para entonces habríamos hecho todo aquello que nos habíamos propuesto al llegar, y que nuestro primer deber, desde ese momento en adelante, era volver a la civilización llevando los sorprendentes descubrimientos realizados. Ahora podíamos observar con más comodidad a los indios que habíamos rescatado. Eran hombres pequeños, nervudos, ágiles y bien conformados, de lacio cabello negro atado en manojo detrás de la cabeza, con una tira de cuero, siendo también de cuero sus taparrabos. Sus caras eran lampiñas, bien formadas y cordiales. Los lóbulos de sus orejas, colgando ensangrentados y rasgados, demostraban que habían sido perforados para colocar adornos que sus captores habían arrancado de un tirón. Su conversación, si bien incomprensible para nosotros, era fluida entre ellos, y cuando señalándose unos a otros pronunciaban muchas veces la palabra Acala, colegimos que ese era el nombre de su nación. A veces, con sus rostros convulsionados por el miedo y el odio, blandían sus puños cerrados hacia los bosques que nos rodeaban y gritaban, «Doda, Doda», que era seguramente su denominación de los enemigos. «¿Qué opina usted de ellos, Challenger?», preguntó Lord John. «Para mí hay algo que está muy claro, y es que ese hombrecito con la parte delantera de su cabeza afeitada es uno de sus jefes». Era patente que aquel hombre se mantenía apartado de los demás, y que éstos nunca se atrevían a dirigirse a él sin dar muestras de profundo respeto. Parecía el más joven de todos, y sin embargo su ánimo era tan altivo y orgulloso que en cierta ocasión que Challenger le puso su manzana sobre la cabeza, saltó como un caballo espoleado, y se apartó del profesor con un rápido relampagueo de sus ojos oscuros. Luego se llevó la mano al pecho, y manteniéndose firme con gran dignidad, pronunció la palabra «maretas» varias veces. El profesor, sin inmutarse, agarró del hombro al indio que tenía más cerca, y comenzó a dar una conferencia sobre él como si fuese un ejemplar conservado en su clase. «El tipo de este pueblo», dijo a su manera retumbante, «ya sea juzgado por su capacidad craneana, por su ángulo facial o por cualquier otra prueba, no puede ser considerado en un bajo nivel. Por el contrario, debemos colocarlo a considerable altura de la escala, por encima de otras tribus sudamericanas que podría mencionar. Ninguna hipótesis puede explicarnos la evolución de una raza semejante en este lugar. Por ejemplo, es tan grande el abismo que separa a estos monos hombres de los animales primitivos que han sobrevivido en esta meseta, que es inadmisible pensar que pueden haberse desarrollado donde los hemos encontrado. Entonces, ¿de dónde demonios cayeron?», preguntó Lord John. Esa es una pregunta que sin duda será vehementemente discutida en todas las sociedades científicas de Europa y América, contestó el profesor.
Mi propia interpretación del asunto, cualquiera sea su mérito. Al decir estas palabras, hinchó enormemente el pecho y miró con insolencia a su alrededor. Es que la evolución ha avanzado bajo las peculiares condiciones de este país hasta la etapa de los vertebrados, mientras sobreviven los tipos primitivos que viven en compañía de los recién llegados. Por eso hallamos animales tan modernos como el tapir, un animal que tiene un árbol genealógico muy largo, con el gran ciervo y el oso hormiguero en unión con las formas de reptiles del tipo jurásico. Hasta ahí está muy claro. Y ahora aparecen los monos hombres y los indios. ¿Qué puede pensar una mente científica de su presencia? Yo solo puedo dar razón de ello a través de una invasión desde el exterior. Es posible que existiera en Sudamérica un mono antropoide que en épocas remotas haya encontrado el camino a este lugar y que haya desarrollado aquí un tipo de animales como los que hemos visto, algunos de los cuales, aquí me miró fijamente, eran de un aspecto y una conformación que, si hubieran estado acompañados de la correspondiente inteligencia, hubieran dado prestigio, no tengo dudas, a cualquier raza viviente. En cuanto a los indios, no me cabe duda de que son inmigrantes más recientes del mundo de abajo. Acosados por el hambre o por invasiones de conquista, hallaron un camino para subir hasta aquí. Enfrentados a unos seres feroces que nunca habían visto antes, buscaron refugio en las cuevas que nuestro joven amigo ha descrito. Empero, deben haber tenido que luchar ásperamente para sostenerse contra las bestias feroces y en especial contra los monos hombres que los mirarían como intrusos y les harían la guerra sin piedad con una astucia de que carecen las bestias más grandes. De ahí que su número parezca ser limitado. Bien, caballeros, ¿creen que les he descifrado satisfactoriamente el enigma o hay algún otro punto que desean que les aclare? El profesor Summerlee estaba demasiado deprimido para argüir, pese a que sacudía violentamente la cabeza como muestra de un desacuerdo general. Lord John solo se rascó las ralas guedejas de su cabello, señalando que no podía sostener una lucha porque no peleaba en el mismo peso o categoría. Por mi parte, desempeñé mi habitual rol de llevar las cosas a un nivel estrictamente prosaico y útil, señalando que faltaba uno de los indios. Fue a recoger agua, dijo Lord Roxton. Le proveímos de una lata vacía de carne y se fue. ¿Al viejo campamento? Pregunté. No, al arroyo. Está allí, entre los árboles. No deben ser más de un par de centenares de yardas. Pero este vagabundo se está tomando su tiempo, por cierto. Iré a ver si lo encuentro, dije. Cogí mi rifle y me fui caminando despaciosamente en dirección al arroyo, dejando a mis amigos que se esforzasen en preparar el escaso desayuno. Opinará usted que fue una imprudencia abandonar el refugio de nuestro amigable bosquecillo, aún para recorrer una distancia tan corta. Pero debe recordar que estábamos a muchas millas del pueblo de los monos, y por lo que sabíamos hasta entonces, las bestias no habían descubierto nuestro asilo. En todo caso, con un rifle en mis manos no les tenía miedo. Aún no sabía a cuánto llegaban su astucia y su vigor. Alcanzaba a oír el murmullo de nuestro arroyo en algún lugar por delante de mí, pero entre él y yo había una maraña de árboles y maleza. Cruzaba entonces por esta parte, que quedaba fuera de la vista de mis compañeros, cuando debajo de uno de los árboles divisé una cosa cobriza acurrucada entre los arbustos. Al aproximarme quedé espantado al ver que era el cuerpo muerto del indio desaparecido. Yacía sobre un costado, con sus miembros estirados hacia arriba y su cabeza retorcida en un ángulo completamente forzado, hasta dar la impresión de que estaba mirando en línea recta por encima del hombro. Lancé un grito para avisar a mis amigos de que algo malo ocurría y corrí hasta que me incliné sobre el cuerpo. Seguramente mi ángel guardián estaba en ese instante muy cerca de mí, porque ya fuese a causa de algún temor instintivo o porque hubo un apagado roce de hojas, lancé una mirada hacia arriba. De entre el espeso follaje verde que colgaba a poca altura sobre mi cabeza, dos brazos largos y musculosos, cubiertos de vello rojizo, descendían lentamente. Un instante más y aquellas grandes manos cautelosas me habrían rodeado el cuello. Di un salto hacia atrás, pero a pesar de mi rapidez aquellas manos fueron aún más rápidas. A causa de mi súbito brinco, erraron el apretón fatal, pero una de ellas me agarró por la nuca y la otra por mi cara. Levanté las manos para proteger mi garganta y un momento después la enorme zarpa se deslizó por mi rostro y se cerró por encima de ellas.
Me alzaron del suelo fácilmente, y sentí una presión intolerable que forzaba mi cabeza más y más hacia atrás, hasta que el dolor sobre mi columna cervical fue mayor del que podía soportar. Comencé a perder el sentido, pero aún trataba de separar la mano de mi barbilla forzándola hacia afuera. Al mirar hacia arriba vi una cara horrenda, con unos fríos e inexorables ojos de color celeste que se fijaban en los míos. Había algo de hipnótico en estos ojos terribles. Ya no podía luchar por más tiempo. Cuando la bestia sintió que se debilitaba mi resistencia a su apretón, 2 blancos caninos brillaron por un instante a cada lado de su boca soez, y aumentó aún más la presión de su garra sobre mi barbilla, mientras continuaba empujándola arriba y hacia atrás. Una niebla tenue y opalescente se formó ante mis ojos, y resonaban en mis oídos pequeñas campanillas de plata. Muy lejos y apagado llegó a mis oídos el estampido de un rifle, y sentí débilmente el golpe que recibí al caer a tierra, donde quedé sin sentido ni movimiento. Cuando desperté, me hallé tendido de espaldas sobre la hierba en nuestro cúbil entre la espesura. Alguien había traído agua del arroyo, y Lord John me rociaba la cabeza con ella, mientras Challenger y Somerley me sostenían erguido con la ansiedad pintada en sus rostros. Por un instante vislumbré un temple humano detrás de sus máscaras científicas. Era en verdad el golpe, más que cualquier herida, lo que me tenía postrado, y en media hora, a pesar de la cabeza dolorida y el cuello embarado, me había incorporado y me sentía dispuesto a todo. «De buena se ha escapado usted, compañerito camarada», dijo Lord John. Cuando oí su grito y corrí hacia allí, vi su cabeza doblada casi en 2 y sus calzas pataleando en el aire, y pensé que ya éramos uno menos. Con la prisa erré el tiro, pero la bestia lo soltó igualmente y huyó como un relámpago. Por Dios, me gustaría tener 50 hombres armados con rifles. Echaría a toda esa pandilla infernal hasta dejar a este país un poco más limpio de lo que lo hemos encontrado. Ahora resultaba evidente que los monos hombres habían hallado la manera de ubicarnos y nos vigilaban por todas partes. No teníamos mucho que temer de ellos durante el día, pero eran muy capaces de caer sobre nosotros durante la noche. Por eso, cuanto antes nos alejásemos de su vecindad, era mejor. Por 3 lados nos rodeaba una selva tupida, y de allí podía venirnos una emboscada. Pero sobre el 4.º lado, el que descendía en pendiente hacia el lago, solo se extendía un monte bajo, con árboles dispersos y algunos claros poco frecuentes. Era de hecho el camino que yo mismo había seguido en mi viaje solitario, y nos conducía directamente a las cuevas de los indios. Por toda clase de razones, aquel debía ser nuestro camino. Sentimos un gran pesar, y era el de abandonar nuestro antiguo campamento. No solo a causa de los pertrechos que allí quedaban, sino en mayor medida porque perdíamos contacto con Sambo, que era nuestro vínculo con el mundo exterior. De todos modos, poseíamos una amplia provisión de cartuchos y todas nuestras armas de fuego, de modo que por un tiempo al menos podíamos defendernos. Además, confiábamos en que tendríamos una oportunidad de retornar y de restablecer las comunicaciones con nuestro negro. Este había prometido firmemente que permanecería donde estaba, y no teníamos duda de que haría fe de sus palabras. Iniciamos nuestra jornada a primera hora de la tarde. El joven jefe caminaba a la cabeza como nuestro guía, pero se negó con indignación a cargar con ningún bulto. Tras él marchaban los 2 indios supervivientes con nuestras escasas posesiones sobre sus espaldas. Los 4 hombres blancos marchábamos a retaguardia, con los rifles cargados y prontos. En cuanto partimos, estalló en los espesos bosques silenciosos que dejábamos atrás un súbito y fuerte ulular de los monos hombres, que lo mismo podía ser vítores de triunfo ante nuestra partida que una burla de desprecio al contemplar nuestra huida. Mirando hacia atrás, solo vimos la densa cortina de los árboles, pero aquel prolongado alarido nos testimoniaba que entre ellos nos acechaba una gran cantidad de enemigos. Sin embargo, no hubo señales de persecución, y pronto nos adentramos en parajes más despejados y fuera de su poder. Mientras iba caminando, el último de los 4, no pude menos de sonreírme ante el aspecto de los 3 compañeros que me precedían. ¿Era este el sibarítico Lord John Roxton que había estado sentado en el Albany entre los tapices persas y sus cuadros, en la sonrosada radiación de sus luces coloreadas?
Y era este el imponente profesor que se esponjaba orgulloso detrás de su gran escritorio, en su macizo despacho de Enmore Park. Y por último, ¿podía ser esta la figura austera y pulcra que se levantó ante la asamblea del Instituto Zoológico? Ni siquiera 3 vagabundos hallados en los páramos de Surrey podrían haber presentado un aspecto más mísero y mugriento. Es cierto que solo habíamos pasado poco más de una semana en la meseta, pero toda nuestra ropa de recambio había quedado en nuestro campamento de la base, y esa única semana había sido muy rigurosa para todos nosotros, aunque algo menos para mí, que no había tenido que soportar el manoseo de los monos hombres. Mis 3 compañeros habían perdido sus sombreros y ahora llevaban pañuelos sujetos alrededor de la cabeza. Sus ropas les colgaban en jirones y era difícil reconocer sus rostros sucios y sin afeitar. Tanto Somerley como Challenger cojeaban al caminar pesadamente, mientras yo arrastraba mis pies, aún debilitado por el golpe recibido en la mañana, y mi cuello estaba tan duro como una tabla, como consecuencia del apretón asesino que había sufrido. Éramos verdaderamente una cuadrilla lamentable, y no me sorprendió ver que nuestros indios volviesen de vez en cuando la cabeza para mirarnos con sorpresa y horror impresos en sus rostros. A última hora de la tarde llegamos a orillas del lago. Al salir de entre los arbustos y contemplar ante la vista el espejo de agua que se desplegaba ante nosotros, nuestros amigos indígenas lanzaron un agudo grito de alegría y señalaron ansiosamente hacia un punto situado frente a ellos. Sin duda era un panorama maravilloso el que se extendía ante nosotros. Deslizándose velozmente sobre la cristalina superficie, una gran flotilla de canoas venía en línea recta hacia la playa en que nos hallábamos. Cuando las divisamos por primera vez estaban a algunas millas de distancia, pero se lanzaron hacia adelante con gran rapidez y pronto estuvieron tan cerca que los remeros pudieron distinguir nuestras personas. Instantáneamente estalló en sus bocas un atronador grito de deleite y vimos cómo se alzaban de sus asientos, agitando sus remos y sus lanzas en el aire con enloquecido entusiasmo. Enseguida se doblaron una vez más sobre sus remos y con su esfuerzo hicieron volar sus embarcaciones hasta cruzar el espacio de agua que nos separaba, y las embarrancaron en el talud arenoso de la playa. Enseguida se precipitaron hacia nosotros y se prosternaron con fuertes gritos de bienvenida ante el joven jefe. Por fin uno de ellos, un hombre anciano que llevaba un collar, un brazalete de grandes y lustrosas cuentas de vidrio y la piel de algún hermoso animal moteada y de color ambarino colgada sobre los hombros, se adelantó corriendo y abrazó con gran ternura al joven que habíamos salvado. Luego nos miró y le hizo algunas preguntas, tras lo cual se aproximó con mucha dignidad y nos abrazó también, uno por uno. Después, a una orden de su parte, toda la tribu se prosternó en el suelo para rendirnos homenaje. Yo, personalmente, sentí timidez e incomodidad ante aquella obsequiosa adoración y leí los mismos sentimientos en los rostros de Lord John y Somerley, en tanto Challenger se expandía como una flor al sol. A pesar de que son tipos algo subdesarrollados, dijo mientras se mesaba la barba y los recorría con la mirada, su comportamiento podría servir de lección a algunos de nuestros europeos más adelantados. Es curioso observar cuán correctos son los instintos del hombre natural. Era evidente que los indígenas venían por el sendero de la guerra porque cada hombre transportaba su lanza, que consistía en una larga caña de bambú con la punta de hueso, su arco y sus flechas, además de una especie de maza o hacha de combate hecha de piedra, que colgaba de su costado. Sus miradas sombrías e iracundas se dirigían hacia los bosques de donde nosotros habíamos llegado, y la frecuente repetición de la palabra «Doda» indicaba con harta claridad que esta era una partida de rescate que se había puesto en marcha para salvar o vengar al hijo del viejo jefe, porque eso es lo que nosotros colegíamos que debía ser el joven. Toda la tribu procedió a celebrar un consejo, sentada en cuclillas, formando un círculo, mientras nosotros, reclinados cerca de allí en una losa de basalto, observábamos sus actuaciones. Hablaron 2 o 3 guerreros y por último nuestro joven amigo pronunció una briosa arenga. Animada por tales gestos y ademanes tan elocuentes que pudimos entender su sentido tan claramente como si conociésemos su lengua. «¿De qué sirve que regresemos?», decía. «Antes o después habrá que hacerlo. Vuestros camaradas han sido asesinados. ¿Qué importa que yo haya regresado a salvo? A los otros se les ha dado muerte. No hay seguridad para ninguno de nosotros.
Ahora estamos reunidos y prontos, apuntó hacia nosotros. Estos hombres extraños son nuestros amigos. Son grandes luchadores y odian a los monos hombres al igual que nosotros. Ellos manejan, apuntó hacia el cielo, el trueno y el rayo. ¿Cuándo volveremos a tener una oportunidad como esta? Vamos adelante y muramos ahora o vivamos el futuro en seguridad. ¿Cómo podríamos, de otro modo, volver junto a nuestras mujeres sin avergonzarnos? Los pequeños guerreros bronceados estaban pendientes de las palabras del orador, y cuando terminó, prorrumpieron en un estruendoso aplauso, blandiendo sus toscas armas en el aire. El anciano jefe avanzó hacia nosotros y nos preguntó algo, al mismo tiempo que señalaba hacia los bosques. Lord John le hizo señas de que esperase una respuesta, y se volvió hacia nosotros. «Bueno, ustedes dirán lo que piensan hacer», dijo. «Por mi parte tengo una cuenta que arreglar con ese pueblo de monos, y si ésta termina borrándolos de la faz de la tierra, no creo que la tierra se moleste por ello. Pienso ir con nuestros compañeros los hombrecitos bronceados, y con eso quiero decir que estaré con ellos en toda la riña». «¿Qué dice usted, compañerito?» «Por supuesto, iré». «¿Y usted, Challenger?» «Cooperaré, sin duda». «¿Y usted, Summerlee?» «Me parece que nos estamos dejando llevar muy lejos del objetivo de esta expedición, Lord John. Le aseguro que cuando dejé mi cátedra de Londres no cruzaba por mi mente que lo hacía con el propósito de encabezar una incursión de salvajes contra una colonia de monos antropoides». «A tan bajos menesteres llegamos a veces», dijo Lord John sonriendo. «Pero ya que estamos metidos en ello, ¿cuál es la decisión?» «Pienso que es un paso de lo más discutible», dijo Summerlee polémico hasta el fin. «Pero si ustedes van todos, no veo cómo quedarme atrás». «Pues entonces es cosa hecha», dijo Lord John, y volviéndose hacia el jefe asintió con la cabeza, al tiempo que daba unas palmadas a su rifle. El viejo nos estrechó las manos, uno tras otro, mientras sus hombres nos aplaudían más calurosamente que nunca. Era demasiado tarde para avanzar esa noche, de modo que los indios instalaron un tosco vivac. Encendieron hogueras que comenzaron a brillar y humear por todas partes. Algunos de ellos habían desaparecido entre la jungla y regresaron luego conduciendo ante ellos un joven iguanodonte. Como los otros, tenía una mancha de asfalto en el brazuelo, y solo cuando vimos que uno de los indígenas se adelantaba con aire de propietario y daba su consentimiento para que la bestia fuera sacrificada, comprendimos al fin que aquellos grandes animales eran tan de propiedad privada como un rebaño de ganado vacuno, y que esos símbolos que nos habían dejado tan perplejos no eran más que las marcas del propietario. Indefensos, torpes y vegetarianos, con miembros voluminosos y un cerebro minúsculo, podían ser reunidos y arreados por un niño. En pocos minutos la enorme bestia había sido despedazada y sus pedazos sobre una docena de fuegos de campamento, junto con un gran pez escamoso del género ganoideo que había sido alanceado en el lago. Summerlee se había tendido en el suelo y dormía sobre la arena, pero nosotros erramos por el borde del agua, tratando de aprender algo más de aquel extraño país. Un par de veces descubrimos pozos de arcilla azul, iguales a los que habíamos visto en la ciénaga de los pterodáctilos. Eran antiguas troneras volcánicas y por alguna razón suscitaban en Lord John un enorme interés. Por otra parte, Challenger volcaba su atención en un borboteante geyser de barro que gorgoteaba, y donde algún extraño gas desprendía burbujas que estallaban en su superficie. Clavó allí una caña hueca y lanzó gritos de placer igual que un colegial, cuando al tocarla con una cerilla encendida fue capaz de provocar una viva explosión y una llama azul en el extremo superior del tubo. Se sintió aún más complacido cuando al colocar invertida una especie de bolsa de cuero en el extremo de la caña y al llenarla de gas, fue capaz de hacerla remontar por los aires. Es un gas inflamable y mucho más ligero que el aire. Yo diría sin margen de duda que contiene una considerable proporción de hidrógeno libre. Los recursos de GEC no están exhaustos, mi joven amigo. Podré demostrarle aún de qué manera una gran inteligencia puede moldear la naturaleza para ponerla a su servicio. Se le veía envanecido por algún propósito secreto, pero no quiso decir nada más. Nada de cuanto veíamos sobre la costa me parecía tan maravilloso como la gran sábana de agua que teníamos ante nuestra vista.
Nuestro número y el ruido que producía tanta gente habían hecho huir a todos los seres vivientes del contorno, salvo a unos pocos pterodáctilos que se remontaban en círculos a gran altura sobre nuestras cabezas en espera de carroña, por lo que reinaba la quietud en torno al campamento. Todo era diferente, en cambio, sobre las aguas teñidas de rosa del lago central. Estas servían y palpitaban con una vida extraña. Grandes lomos de color pizarra y altas aletas dorsales dentadas salían disparados fuera del agua con un destello plateado, y luego se zambullían de nuevo en las profundidades. Los alejados bancos de arena aparecían abigarrados por raras y reptantes formas. Tortugas enormes, extraños saurios y un enorme ser aplanado que parecía una estera negra de cuero grasiento que ondulaba flojamente avanzando hacia el lago. Aquí y allá se proyectaban fuera del agua las cabezas alargadas de las serpientes que surcaban velozmente la superficie, levantando delante de ellas un pequeño collar de espuma y dejando atrás una larga estela arremolinada, levantándose y cayendo en gráciles ondulaciones parecidas a las de un cisne a medida que avanzaban. Cuando uno de esos seres subió serpenteando sobre uno de los bancos de arena, a pocos centenares de yardas de nosotros, y expuso el cuerpo en forma de tonel y enormes aletas detrás de su largo cuello, Challenger y Somerley, que se habían acercado, estallaron en un dúo de asombro y admiración. ¡Un plesiosaurio! ¡Un plesiosaurio de agua dulce!, gritó Somerley. «He vivido para ver semejante espectáculo. Mi querido Challenger, somos los más benditos entre todos los zoólogos desde el comienzo de los tiempos». Solo al caer la noche, y cuando las hogueras de nuestros salvajes aliados resplandecían rojizas entre las sombras, pudimos arrancar a nuestros dos hombres de ciencia de las fascinaciones de aquel lago primitivo. Aún en la oscuridad, cuando estábamos tendidos en la arena, seguíamos oyendo, de tiempo en tiempo, los resoplidos y las zambullidas de las inmensas bestias que vivían en las profundidades. En el temprano amanecer, nuestro campamento se puso en movimiento y 1 hora más tarde avanzamos en nuestra memorable expedición. A menudo había pensado en mis sueños que viviría para ser corresponsal de guerra, pero ni el más disparatado de ellos podría haber concebido la naturaleza de la campaña de la que me tocaría en suerte informar. He aquí mi primer despacho desde un campo de batalla. Nuestro número había sido reforzado durante la noche por un nuevo contingente de indígenas de las cuevas, y cuando comenzó nuestro avance deberíamos tener una fuerza de 400 o 500 hombres. Se envió por delante un abanico de exploradores y tras ellos toda la fuerza en una sólida columna que avanzó por la larga pendiente del monte bajo, hasta que estuvimos cerca de la línea de la floresta. Aquí se desplegaron en una larga y dispersa línea de lanceros y de arqueros. Roxton y Somerley tomaron posición en el flanco derecho, mientras Challenger y yo ocupamos el izquierdo. Estábamos acompañando a la batalla a una hueste de la Edad de Piedra. Nosotros, con la última palabra en el arte de la fusilería que se expone en St. James Street y en el Strand. No tuvimos que esperar largo tiempo a nuestro enemigo. Un clamor agudo y salvaje surgió de las márgenes del bosque y súbitamente se lanzó fuera del mismo un cuerpo de monos hombres armados de garrotes y piedras que avanzó hacia el centro de la línea de los indios. Era una maniobra valiente pero alocada, porque los grandes brutos de piernas torcidas caminaban lentamente, mientras sus oponentes eran ágiles como gatos. Era horrible ver a las fieras bestias de bocas espumajeantes y ojos feroces y fogosos, abalanzándose y tratando de hacer presa, pero errando siempre a sus elusivos enemigos, mientras las flechas se clavaban una tras otra en su piel. Un enorme fulano pasó a mi lado aullando de dolor, con una docena de dardos atravesándole el pecho y las costillas. Por compasión le metí una bala en el cráneo y cayó de bruces al suelo entre los aloes. Pero este fue el único disparo, porque el ataque había tenido lugar sobre el centro de la línea y los indios no habían necesitado de nuestra ayuda para repelerlo. Creo que ninguno de los monos hombres que habían salido al descubierto pudo volver a refugiarse entre los árboles. Pero la cuestión se puso más mortífera cuando llegamos al bosque. Durante 1 hora o más desde que entramos en él, hubo una lucha desesperada en la cual, por un tiempo, apenas pudimos sostenernos. Saltando de entre los arbustos, los monos hombres irrumpían entre los indios armados con sus enormes garrotes. A menudo caían 3 o 4 de estos antes de que aquellos pudieran ser atravesados a lanzadas.
Uno de estos hizo astillas el rifle de Somerley, y el próximo le habría aplastado la cabeza si un indio no le hubiese atravesado el corazón a la bestia. Otros monos hombres, desde los árboles, nos lanzaban piedras y trozos de leños, descolgándose a veces entre nuestras filas y peleando furiosamente hasta que eran derribados. En una ocasión nuestros aliados quedaron quebrantados ante la presión, y de no haber sido por la mortandad efectuada por nuestros rifles, hubieran puesto pies en polvorosa. Pero fueron gallardamente reagrupados por su viejo jefe, y avanzaron con tal ímpetu que los monos hombres comenzaron a retroceder a su vez. Somerley estaba desarmado, pero yo vaciaba mi cargador con toda la rapidez de que era capaz, y en el flanco opuesto oíamos el estampido continuo de los rifles de nuestros compañeros. Entonces, en un instante, sobrevino el pánico y el colapso. Gritando y aullando, las grandes bestias huyeron en todas direcciones a través de la maleza, mientras nuestros aliados, dando alaridos de salvaje placer, perseguían velozmente a sus enemigos desbandados. Todas las contiendas de innumerables generaciones, todos los odios y crueldades de su mezquina historia, todo un pasado de maltrato y persecución, iban a purgarse aquel día. Al fin, el hombre iba a confirmar su supremacía, y el hombre bestia iba a hallar para siempre el lugar que le estaba asignado. En cualquier dirección que intentasen huir, los fugitivos eran demasiado lentos para escapar de los ágiles indígenas. En todos los rincones de los enmarañados bosques se oían los alaridos de júbilo, la vibración de los arcos y el crujido de ramas, seguido de un golpe sordo cuando los monos hombres eran derribados de sus escondrijos en los árboles. Yo iba siguiendo a los demás cuando me encontré con Lord John y Somerley, que habían cruzado hacia nuestro lado para reunirse con nosotros. «Esto se acabó», dijo Lord John. «Creo que podemos dejarles a ellos la operación de limpieza. Quizá cuanto menos veamos, mejor dormiremos esta noche». Los ojos de Challenger brillaban con la lujuria de la matanza. «Hemos tenido el privilegio», exclamó pavoneándose como un gallo de pelea, «de asistir a una de las típicas batallas decisivas de la historia. Las batallas que han decidido el destino del mundo. ¿Qué significa, amigos míos, la conquista de una nación por otra? Carece de sentido. El resultado es el mismo, cualquiera sea el triunfador. Pero aquellas feroces luchas, cuando en el amanecer de los tiempos los habitantes de las cavernas hacían frente a la raza de los tigres, o cuando los elefantes hallaron por primera vez un amo, esas fueron las verdaderas conquistas. Las victorias que cuentan. En virtud de este extraño giro del destino, hemos visto y hemos ayudado a decidir una contienda semejante. Desde ahora, en esta meseta, el futuro pertenecerá siempre al hombre». Hacía falta una robusta fe en los fines para justificar medios tan trágicos. A medida que avanzábamos juntos por los bosques, encontrábamos a los monos hombres yaciendo en apretados montones, traspasados de flechas o lanzas. Aquí y allá, un pequeño grupo de indios destrozados señalaba el lugar en que un mono hombre, al verse acorralado, había vendido cara su vida. Siempre por delante de nosotros seguían oyéndose los alaridos y gruñidos que señalaban la dirección del acoso. Los monos hombres habían sido empujados hasta su ciudad y allí habían organizado su última resistencia. Pero nuevamente habían sido quebrantados y nosotros llegamos a tiempo para ver la escena final, la más espantosa de todas. Unos 80 o 100 machos, los últimos supervivientes, habían sido obligados a retroceder hasta el mismo pequeño claro que conducía al borde del farallón, el escenario de nuestra propia hazaña de 2 días antes. Cuando nosotros llegábamos, los indios, formando un semicírculo de lanceros, cargaban sobre ellos y en un minuto todo había concluido. 30 o 40 murieron ahí mismo donde estaban. Los otros, aullando y dando zarpazos, fueron arrojados al precipicio, donde quedaron ensartados, como desde antiguo sucedía con sus prisioneros, en las agudas cañas de bambú que se alzaban 600 pies más abajo. Ocurrió como Challenger había anticipado, y el reino del hombre quedó asegurado en la tierra de Maple White. Los machos fueron exterminados, la ciudad de los monos destruida, las hembras y sus crías conducidas afuera para vivir en la esclavitud. Así halló su sangriento final una rivalidad que había durado incontables centurias. Para nosotros, la victoria significó muchas ventajas. Una vez más pudimos volver a nuestro campamento y recoger nuestros pertrechos.
y otra vez pudimos comunicarnos con Sambo, que había quedado aterrorizado ante el espectáculo, visto desde lejos, de una avalancha de monos que caía desde el borde del farallón. «¡Váyanse de allí, masas! ¡Váyanse de allí!», gritaba con los ojos que se le saltaban de las órbitas. «El diablo se los llevará seguro si se quedan allí». «Es la voz del sentido común», dijo Somerley con convicción. «Hemos tenido ya suficientes aventuras que en absoluto resultan convenientes para nuestra posición ni para nuestras personas. ¿Le tomo la palabra, Challenger? De ahora en adelante deberá consagrar su energía a sacarnos de este horrible país y a llevarnos de nuevo a la civilización».